En esta lección, veremos la geometría de las soluciones de la ecuación homogénea Ax es igual a 0 y la no homogénea. La ecuación Ax es igual a b. Veremos la situación en R2 con una variable libre. Empecemos por resolver la ecuación homogénea A por el vector x es igual al vector 0. Comenzamos con la ecuación matricial, donde el vector x es la matriz x1, x2, desde aquí escribimos la matriz aumentada donde la primera fila es 3, 9, 0 y la segunda fila es negativa. 2, menos 6, 0. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalones reducidos, que ya he hecho aquí a la derecha. Observe cómo tenemos un pivote en la fila 1, columna 1 y, por lo tanto, x1 es una variable básica. Como no hay pivote en la columna 2, sabemos que x2 es una variable libre. La primera fila indica x1 más 3, x2 es igual a 0, y porque x2 es una variable libre, tenemos x2 igual a x2. A continuación resolvemos la primera ecuación para x1 es igual a menos 3x2. Sigamos adelante y parametrizar la solución, dejando que x2 sea igual a s y, por lo tanto, x1 es igual a menos 3s, donde s es cualquier número real. Las soluciones a la ecuación homogénea, A por el vector x es igual a 0 vector son todos los vectores x, donde x1 es igual a menos 3s, y x2 es igual a s factorizando la s, tenemos el vector x igual a s veces el vector negativo 3, 1, lo que significa que las soluciones son todos múltiplos escalares del vector negativo 3, 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí vemos el gráfico del vector negativo 3, 1. Este es solo uno de las soluciones cuando s es igual a 1. De nuevo, cualquier escalar múltiple también es una solución a la ecuación. También es útil pensar de las soluciones como puntos donde el punto sería el punto terminal del vector. Por lo tanto, aquí vemos escalar múltiplos del vector, todos los cuales son soluciones. Una vez más, pensar en las soluciones como puntos en el punto terminal del vector. Nota todos los puntos o todas las soluciones caen en la misma línea. Lo que significa que la solución es esta línea aquí que contiene todos los múltiplos escalares del vector menos 3, 1 o todos los puntos que se pueden representar como múltiplos escalares del vector negativo 3, 1. Y fíjate cómo la línea pasa por el origen. La razón por la que la línea pasa por el origen es porque fíjate cómo, cuando s es igual a 0, el vector x sería el vector 0. Y ahora, es todo lo que corresponde a ecuación no homogénea, donde el vector b es el vector 12, menos 8. Para la matriz aumentada, ahora la primera fila es 3, 9, 12 y la segunda fila es menos 2, menos 6, menos 8. Ya escribí la matriz aumentada y la reduje a escalones. De nuevo, donde x1 es una variable básica, y x2 es una variable libre. Ahora, la primera fila indica que x1 más 3x2 es igual a 4, y tenemos x2 igual a x2. De nuevo, resolviendo la primera ecuación para x1, tenemos x es igual a 4 menos 3x2. Para parametrizar la solución, dejemos que x2 sea igual a t y, por lo tanto, x1 es igual a 4 menos 3t, lo que significa que las soluciones para la ecuación no homogénea, a veces el vector x es igual vector b o todos los vectores x donde x1 es igual a 4 menos 3t y x2 es igual a t podemos escribir t como 0 más t y, por lo tanto, podemos escribir esto como una suma donde tenemos la vector constante 4, 0 más t veces el vector menos 3, 1. Y ahora, si comparamos estas soluciones con la ecuación no homogénea a la ecuación homogénea, observe cómo ambos contienen múltiplos escalares del vector menos 3, 1. Sin embargo, la ecuación no homogénea tiene este vector constante 4, 0. Lo que significa que las soluciones para la ecuación no homogénea son todos los vectores x formados al iniciar con el vector constante de 4, 0 y sumando múltiplos escalares del vector negativo 3, 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En primer lugar, queremos trazar el vector 4, 0 que es un poco difícil de ver porque es a lo largo del eje x positivo aquí, veré si puedo resaltar esto, y luego desde la terminal punto de este vector, añadiremos múltiplos escalares del vector negativo 3, 1. Aquí vemos el gráfico del vector de 3 menos, 1 donde el punto inicial está en el punto terminal del vector 4, 0, entonces, el punto terminal de este vector aquí representa una solución para la ecuación no homogénea, pero nuevamente, podemos añadir múltiplos escalares del vector negativo 3, 1 y todavía tenemos soluciones para la ecuación no homogénea. Así que sigamos adelante y tomemos un mira sumar múltiplos escalares del vector negativo 3, 1 al vector constante 4, 0. Observe todos los terminales punto del segundo vector cae en la misma línea, y observe cómo la línea sería paralela a las soluciones de la ecuación homogénea.
Por lo tanto, esta línea azul representa todas las soluciones a la ecuación no homogénea. Por lo tanto, lo que ha sucedido aquí es que para encontrar las soluciones a la ecuación no homogénea, podríamos empezar con las soluciones a la ecuación homogénea y luego al vector constante 4, 0 desplaza la línea hacia la derecha 4 unidades. Hacer las soluciones a la ecuación no homogénea, paralela a las soluciones a la ecuación homogénea. Sigamos adelante y resumimos nuestros hallazgos. Al resolver estas ecuaciones en R2 con una variable libre, la ecuación homogénea siempre se alinearán pasando por el origen, y las soluciones a la ecuación no homogénea se alinearán no pasando por el origen. La razón por la que las soluciones para la ecuación no homogénea nunca pasará por el origen es porque observa cómo, cuando t es igual a 0, el vector x sigue siendo el constante del vector 4, 0. Y si ambas soluciones contienen múltiplos escalares del mismo vector, que en este caso son múltiplos escalares del vector negativo 3, 1, las dos líneas a los sistemas correspondientes siempre serán paralelas. Espero que esto te haya resultado útil.